soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. Investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los ovnis terrestres que se fabricaron bajo el auspicio de Adolfo Hitler, el Tercer Reich y de ciertas sociedades secretas. ¿Sabían ustedes que algunos de los ovnis que han sido vistos por todo el mundo desde hace 60 años eran armas secretas fabricadas por el Tercer Reich? ¿Nunca se han fijado en que muchos de los extraños objetos voladores avistados desde 1945 respondían a diseños industriales de la época y que eran modelos de aeronaves creadas en su tiempo por los nazis y mejoradas probablemente durante estos años en el interior de bases secretas? Pues bien, lo que les voy a contar a continuación procede de un informe muy documentado que se realizó en Viena en forma de cinta magnetofónica con el texto escrito y el vídeo hablado en alemán. En cuanto a la identidad del protagonista de los hechos y la época en que acaecieron, debo decirles que se trata de un verdadero enigma. Fíjense, sábado, era un sábado, atardeciendo, casi de noche. De repente una nave espacial se aproxima volando a poca altura. Su tamaño, algo menor que el propio de una avioneta corriente, emite un sonido silbante, con un siseo. Se acerca hacia el autor y le sobrevuela. En su parte baja, presenta 3 cúpulas semiesféricas y un punto azul oscuro. También logra distinguir una esvástica con ángulos rectos. La nave, en su conjunto, resulta bastante voluminosa y le provoca una sensación muy rara y perturbadora. En los alrededores desiertos, solo hay algunas fábricas sin actividad. La extraña aeronave desciende y toma tierra por detrás de un muro, quedando iluminada por la luz de poniente. Una luz tenue, pero lo suficientemente intensa como para permitirle observar con detalle las 3 cúpulas inferiores asentadas sobre sendos cilindros que le servían de apoyo. Poco después, un camión dotado de una grúa se aproxima a ella y realiza algo que no consigue distinguir bien. El hombre solo ve a 2 seres humanos, uno debajo del aparato y el otro en su parte superior. Pero de repente este último desaparece de su vista por completo. El aparato no tiene ventanas, sino 2 pequeños orificios enrejados, aparentemente sin cristal alguno. El disco volante está rodeado de extrañas placas metálicas con forma de palas de turbina, aunque posiblemente sean algo diferente que no acierta a comprender. Y tanto en las 3 cúpulas inferiores como en la parte superior de este aparato, unas estructuras que se asemejan a salientes y que podrían ser bocas de fuego o algo similar, porque para ser antenas resultaban extremadamente gruesas. El observador calcula que este aparato tiene un diámetro de entre 8 y 20 metros y presenta un aspecto verdaderamente temible. Además de la nave, había un vehículo allí marca NSU-80 con matrícula de la ciudad de Solingen. Después apareció también un Volkswagen verde, pero no logró el observador ver ninguna otra cosa, y cuando intentó aproximarse más a la nave, esta ya había despegado y ganado altura. Unas semanas más tarde, muchas personas afirmaron haber visto ovnis en aquella misma zona bávara, por lo que consideró que se trataba del mismo aparato o de otros similares. Posteriormente, contactó con un empleado de una gasolinera y resultó que también él
lo había visto. Sin embargo, las personas que oían sus relatos se mofaban de él. Así que terminó por contradecirse y afirmar que todo había sido una broma, pero la verdad es que en realidad ambos habían sido testigos del mismo hecho. La cuestión es que en el verano de 1922 se construyó el primer objeto volador en forma de disco cuya propulsión estaba basada en un sistema de implosión, no de explosión. Aquel aparato medía 8 metros de diámetro e integraba un segundo disco de 6,5 metros en la parte superior y uno de 7 metros en la inferior. La iniciativa había surgido en 1919 a partir de un pequeño grupo de personas que formaban parte de las sociedades secretas conocidas como los Thule, los Brill y los DHVSS. Y estaban acompañados de la medium María Orsic y de otro medium llamado Sigrun. Estos dos medios recibieron una canalización en un antiguo lenguaje templario que no entendían para nada y que aparentemente trataba de una serie de datos técnicos sobre cómo fabricar una nave aérea. De acuerdo a los Brill, los emisores se identificaron como seres procedentes de uno de los dos mundos habitados que orbitan la estrella de Aldebarán, situada en la constelación de Tauro a 68 años luz de distancia. Lo cual no deja de resultar sorprendente porque en aquellos momentos apenas se sabía nada de la existencia de esa estrella y mucho menos de sus circunstancias. Pero fíjense, la primera noticia sobre ovnis quizás haya sido un simple testimonio más sobre ovnis entre tantos otros, pero a la luz del resto del informe cobra una especial importancia, pues como veremos más adelante, existen algunas singulares coincidencias entre los primeros avistamientos de los platillos volantes y la fabricación de extrañas armas secretas por los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. El 14 de diciembre de 1944. Fíjense bien, medio año antes que los alemanes se rindieran el 7 de junio del 45, el prestigioso periódico de los Estados Unidos, The New York Times, sacaba la primera noticia sobre ovnis, de que se tiene constancia en el siglo pasado, diciendo que los platillos volantes eran un arma secreta, una nueva arma alemana que había aparecido en el frente occidental alemán y que los pilotos de la USAF afirmaban que en los cielos de Alemania habían aparecido también unas bolas de plata voladoras que se habían visto aisladas o en formaciones. Algunas parecían ser prácticamente transparentes y con el paso del tiempo el avistamiento de naves impulsadas por energía antigravitacional desconocida en la época para la mayoría e incluso para la mayoría de pilotos se iba a hacer cada vez más y más frecuente. Los testimonios, oportunamente informados y publicados por la prensa del momento, se empezaron a multiplicar, especialmente tras la capitulación del Tercer Reich, y muchos de ellos hicieron referencia a multitud de hechos acontecidos en los espacios aéreos del norte de Europa. Las noticias hablaban también de ovnis de fabricación alemana. Se comentaban sobre todo los avistamientos de abundantes formaciones, de los que entonces aún se denominaban grandes cohetes, nombre con el que se definía los aparatos voladores desconocidos y producidos por la industria armamentística alemana. Fueron especialmente numerosos los testimonios de avistamientos procedentes de Escandinavia, donde se instalaron varias y poderosas guarniciones alemanas que permanecieron allí muchísimo tiempo, hasta el final de la guerra, ya que nunca resultaron directamente atacadas y vencidas por los aliados. Pero en 1947 reaparecieron algunos informes aislados, aunque con menor asiduidad. Sin embargo, pasados unos años, los avistamientos aumentaron tanto en frecuencia e intensidad como en número y variedad. ¿Pero qué secreto se encerraba o se ocultaba tras todo ello? Quiero hablarles ahora sobre la energía
implosiva, un logro ecológico que sería incluso hoy en día considerado como un gran mérito para sus descubridores. Al día de hoy se especula a menudo sobre la forma de encontrar y utilizar energías alternativas que palíen la destrucción del medio ambiente provocada por la energía explosiva, los gases tóxicos, los residuos letales, etc. Pero lo cierto es que en aquellos tiempos ya se hablaba de que los alemanes trataban de hallar una nueva ciencia, una técnica diferente y renovadora con la que sustituir los motores de explosión, considerados destructivos en los círculos esotéricos del Tercer Reich, y sustituirlos por otros de implosión, cuya nocividad era nula. Aquellas investigaciones se basaban principalmente en la levitación electrogravitacional y en la propulsión por terriones. Llamaban terriones a una serie de fuerzas cósmico-telúrico-terrestres en las que, según parece, se encontraba el núcleo de esa otra técnica que distanció la cosmovisión nacional socialista de todas las que aún estaban vigentes, siempre en un intento de proporcionar al Tercer Reich una total independencia de materias primas inaccesibles de otro modo, al mismo tiempo que una energía abundante, barata y que no era contaminante. De hecho, y según se asegura en el misterioso informe, los departamentos de investigación U13 y E4 de las SS trabajaban en aquel momento de forma febril para realizar y perfeccionar esas tecnologías inconcebibles para la mayoría del pueblo y para el resto de la humanidad. Un buen ejemplo de este trabajo serían las peonzas voladoras Haunebuch de Victor Schamberger, que funcionaban ya con fuerzas de levitación no contaminantes ni generadoras de ruidos perniciosos. Los platillos volantes Haunebuch eran de diferentes series, de los que existen fotografías obtenidas por los aliados cuando invadieron el territorio del Tercer Reich, en cuya incuestionable autenticidad se apoya el informe del que les hablaba y que tienen especial importancia. Estas peonzas voladoras estaban movidas por un propulsor electrogravitacional de terriones al que se dio el nombre de terrionador Thule, que quedaba acoplado a un generador de bandas de ondas tipo Van der Graaf, también a un aparato magnético productor de energía a base de carbón y a una dinamo cónica de energía por turbina tipo Marconi. El informe aseguraba también que la construcción práctica de aparatos basados en esos principios de propulsión se debió a la inventiva del capitán alemán Hans Kochler, y que ya en 1944 fueron fabricados en serie los conversores de terriones, tanto en fábricas de la empresa AEG como también de la ya conocida Siemens. Pero fíjense, el propulsor de Kochler, que se dice en el informe, precisaba para ponerse en funcionamiento de una energía inicial muy baja y mínima, que podía serle proporcionada por un acumulador eléctrico que lo activaba. Después de poco tiempo, el conversor de carbón ya funcionaba automáticamente con plena autonomía, puesto que se convertía en un generador de energía que actuaba sin consumirse como una especie de catalizador. En este caso, la energía se produce a partir de algo que no es consumible, es decir, prácticamente de la nada. Se originaba, eso sí, una especie de transformación de las fuerzas electrogravitacionales existentes en el interior de la Tierra y que se convertían en electricidad utilizable. Un principio de simplicidad genial cuando se ha logrado dominar y se sabe utilizar correctamente. El aparato volador Haunebuch 2, de acuerdo con el informe, poseía un cañón de grandes dimensiones que habría de provocar una impresión inolvidable en toda persona que lo contemplase y que no estuviese preparada para ello, claro está, o sin saber de qué se trataba. Pues fíjese, superaba los 25 metros de diámetro y en su eje central alcanzaba los 10 metros de altura. Era impresionante. Eran bombas en forma de discos y platillos Brill. Y no era ningún secreto para nadie que algunos de estos